Bueno, Onofrius, hemos entendido hoy cómo funciona el mundo de los novelistas. Hemos entendido a qué problemas se enfrenta un escritor hoy, ¿no? Totalmente. Un mercado que normalmente no atacamos, ¿no? O del que no hablamos tan habitualmente y un mercado muy difícil también, ¿no? Porque crear una Joder, sí, empresa o un proyecto viable en este mercado es algo muy complicado. Si sí. cabe más hoy en día, ¿no? Con el tema de la IA. Pero Vicen hoy nos ha dado muchas claves, ¿no? Para conseguir lo que ha conseguido él, que han sido muchas cosas. Entre otras cosas, vender más de 1000 ejemplares de su libro, ¿no? De su trilogía. Encontrar una Justo, fragmento editorial, ámbar. Fragmento Ámbar, ahora lo escucharéis. Encontrar el proceso de encontrar una editorial, ¿no? Cómo generar atención desde el punto de vista de las editoriales, el proceso creativo y Justo. también y también algo que controlas mucho, Marc, que es el proceso de crear contenido, ¿no? Y crear comunidad en Instagram, por Sí. ejemplo, que creo que es Vicente muy está interesante. haciendo algo muy bien, ¿no? Que nos lo ha explicado. Está consiguiendo crear una comunidad alrededor de el interés en novela de fantasía, ¿no? Que eso no es fácil. Y ha entendido muy bien que efectivamente para generar atracción sobre la venta de un libro necesita generar atención previa hacia ese libro, ¿no? Y eso lo va a hacer a través de una marca personal y a través de un contenido que está haciendo en Instagram y que lo está haciendo muy bien. Entonces, a partir de ahí es un caso guay porque no es el típico perfil de escritor que está sentado esperando a que la editorial venda su libro, ¿no? Es un escritor que está haciendo por moverse y está entendiendo cómo funcionan las marcas personales. Claro. Y que Eh, además sabe mucho de contar historias, que creo que es un punto claro, muy fuerte de este capítulo, que vamos a hablar mucho de cómo contar historias, ¿no? claro, efectivamente, efectivamente. Y todo eso nos lo ha explicado Vicen en 50 minutitos, una horita. Y yo creo que ha quedado un podcast que tiene mucha información para esas personas que estén pensando en emprender en mundo de lectura, mundo de escritura, en este caso, que tengan planteado escribir su primera novela, poesía, cualquier tipo de escritura. Creo que les puede ayudar mucho. Así que sin más dilación, si te parece, Nofre, les damos paso. Empezamos con esto. Vamos a ello. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Desde el Barro Podcast. Onofre, un viejo barbudo habitual ya del podcast por aquí. Me Bar- gusta el tamaño que está tomando esa barba, caballero. Barbudo habitual y hoy vengo con la broma preparada, porque hoy es la primera vez que vamos a poder decir que hoy alguien viene a hablar de su libro. Efectivamente. Alguien viene a hablar de su libro. El primer escritor, ¿no? Que traemos al podcast. Un perfil muy diferente, además del que solemos traer. Sí. Pero un perfil que yo creo que nos va a ayudar, tío, a ayudar, sobre todo, a ayudar, valga la redundancia, a muchos, pues, en este caso, pequeños emprendedores, pequeños escritores que están en ese paso 0-1, que están empezando a plantearse ostras, Sí, ¿cómo se cómo hace, no? escribir, cómo comercializar, cómo contactar con editoriales, cómo, no sé, o sea, todo ese proceso que pasa desde el momento en el que planteas el cómo escribir un libro, ¿no? Hasta el momento en el que lo publicas. Y yo Eso creo que es. no vamos a entretenernos mucho más, Onofre. Vamos a dar paso a Vicent. Vicent Rosselló, bienvenido, caballero. Buenas tardes, chicos. ¿Qué Escritor tal? y amigo, las dos cosas. Las dos cosas. Primero, amigo. Eso, totalmente. Vicent, si te parece, vamos a darle un poquito de contexto a la gente. Que Claro. antes de nada, para empezar, queremos que introduzcas, porfa, quién es Vicent, porfa, y quién es, por un lado, quién es Vicent Rosselló como persona y quién es Vicent Rosselló como escritor. Las dos, porfa. Bueno, pues son un poco indistinguibles, ¿no? Al fin y al cabo, persona y escritor, pero bueno, Vicente Rosselló persona, pues soy de Ibiza, nací hace ya 34 años, ya son un par. Joder. Pero sí que ya para unirlo con el tema de escritor, sí que desde muy joven me di cuenta de que tenía como esa inquietud de escribir, ¿no? De contar historias y siempre la palabra escrita fue pues el medio en el que me sentí más cómodo. Ya incluso cuando era pequeño, cuando tenía pues 9, 10 años, ya empezaba como a escribir protohistorias en las que pues igual mezclaba a Son Goku con el protagonista de otra serie de dibujos y los hacía pelear con monstruos que yo me inventaba, pero todo esto escrito, ¿no? Entonces, Ok. digamos que ya la semilla de escritor estaba ahí. Pasa que no la desarrollé hasta bastante más adelante. Bueno, yo viví toda mi vida, toda mi infancia y adolescencia en Ibiza.
Y luego me fui a Barcelona a estudiar, que estudié la carrera de filosofía. Ok. Un poco con la idea de ser profesor de filosofía, porque aparte de que básicamente es la única salida que tiene esa carrera, Sí. la verdad que me molaba bastante, me Pues sí, sí. consideraba una persona bastante didáctica y tal, y bueno, pues me parecía una profesión que se me iba a dar bien y para la que iba a tener, para la que iba a tener buena mano, ¿no? Y fue allí en Barcelona, en el primer año de carrera, más hacia el final del curso más o menos, cuando nació, digamos, la semilla de lo que terminó siendo la trilogía que a día de hoy es bueno, la única, como si fuera poco, ¿no? Pero lo único que tengo publicado a día de hoy es la trilogía del Fragmento Ámbar, Ujú. que es, yo he venido aquí a hablar de este libro, Sí, sí, de mi del trilogía. Fragmento Ámbar, y empezó allí, en el primer año de Barcelona. Allí fue donde nació la idea. Muy bien, Vicent. Vicent, me ha extrañado no escuchar ahí la carrera de saxofonista, porque aquí los tres somos músicos. También, No sé sí, si sí. buenos músicos, pero Es bueno, verdad que la hemos música tenido fue el vehículo por el que nos conocimos los tres. Yo justo. sí, diría que fui saxofonista. Hace mucho tiempo que no lo he tocado y que no lo he seguido practicando, entonces no sé si a día de hoy me darían de hostias si me considerara saxofonista, pero sí, sí, Lo tuve ahí tenemos un poco también. oxidado. Sí, Vicent, si quieres, al principio siempre intentamos darle un poco de contexto a la audiencia, claro. compartiendo un poco los quizás números. Normalmente hablamos de empresas aquí, en este caso estamos hablando de ti como escritor, ¿no? Con la trilogía publicada. Pero Sí. danos un poco de contexto, si quieres. Cuando lo empezaste a escribir ya hace pues más de 10 años, ¿no? Y qué has conseguido hasta ahora en términos de números para lo que puedas y quieras compartir en ese sentido. Mira, te comento un poco. La verdad que los números concretos finales no los tengo a mano porque tendría que ir muy atrás a mirar registros de ventas y tal. Es un número que no tengo. Tampoco me ha interesado a día de hoy porque tampoco no ha sido una cosa que me haya de momento permitido vivir de ello, ni mucho menos. Te podría decir que entre los tres libros se habrán vendido. Desde que publiqué el primero de la trilogía, la primera edición en 2017, se habrán vendido tal vez entre 1000 y 1200 ejemplares, más o menos, de los tres libros. Eh, Igual, siendo generosos, entre 1000 y 1500, por ahí puede rondar el número. Está muy bien. Quería preguntarte también, Vicent, cómo nace un poco todo esto, ¿no? ¿Qué tenías? Dices que es en Barcelona cuando un poco sientes la llama, ¿no? Oye, quiero escribir y quiero, no voy a mirar el tiempo que le invierto, ¿no? Por pura pasión, ¿no? Voy a ponerme con esto a tope, ¿no? ¿Qué pensabas en ese entonces? ¿Cómo nace? Y cuéntanos un poco cómo lo viviste tú, ¿no? Empezar y toda la trayectoria que has vivido más a nivel Sí. personal y emocional, me interesa un poco. Claro, pues mira, además es que mi carrera como escritor está muy arraigada también al aspecto emocional, porque digamos, cuando estaba en Barcelona estudiando el primer año, era 2010, ¿vale? 2010, de hecho fue el 29 de abril de 2010, esa es la fecha en la que creé por primera vez un documento de Word Ok. titulado El Fragmento Ámbar. Qué Entonces bueno. tengo ahí la fecha de cumpleaños, si os acordáis el 29 de abril, me felicitáis. Venga. Y la verdad que la idea nació en un contexto bastante malo a nivel personal. Es decir, es una cosa que siempre he contado de una de estas lecciones de la vida que a veces la vida decide darte, que es que nunca sabes, o sea, un momento malo, nunca sabes lo que te va a poder propiciar el día de mañana, ¿no? Y yo en esa época la verdad que estaba pasando un momento bastante malo porque era mi primer año estudiando fuera. Me había ido a vivir a Barcelona con el que era el grupillo de mis mejores amigos, éramos cuatro, y bueno, por historias que fueron pasando en Barcelona y tal, pues al final yo terminé un poco peleado o digamos como que ese grupo de amigos se disolvió, pasaron unas cosas que jodieron la marrana y yo quedé un poquito como aislado o aparte del grupo, ¿no? Entonces... Claro, en abril, a finales de abril, pues igual quedaban 2 meses o así para terminar el curso. Y esos 2 meses, pues yo, aunque seguía en Barcelona y tenía pues igual mis compañeros de clase o ciertos amigos que había podido hacer en Barcelona, pues era una época de más o menos solitud, digamos, de soledad. Yo estaba mucho tiempo solo en mi habitación, solo con mis pensamientos, no estaba en un buen momento emocional.
Y la idea de escribir este libro, de hecho, es muy curioso porque nosotros siempre, bueno, y lo sigo siendo, siempre hemos sido muy frikis. Y nosotros de aquella época jugábamos mucho a Dungeons and Dragons, que no sé si habréis jugado alguna vez. Sí, alguna. Pues yo tenía una idea en desarrollo para hacer una partida de Dungeons and Dragons, porque yo normalmente era jugador y tenía una idea para una partida para poder ser yo el Dungeon Master, que sabéis que es como el narrador del juego. Pero como en ese momento me quedé, entre comillas, sin mi grupo de amigos y tal, pues dije, hostia, pues me parece una idea demasiado buena como para dejarla correr, así que decidí transformarla en libro. Y esa fue Ok. la génesis del Fragmento Ámbar, o sea, inició así. Eso fue 2010 y durante los siguientes 5 años estuve escribiendo lo que ahora llamaríamos el proto-manuscrito, ¿no? El protolibro, que fue Hostia, un qué bueno. tochazo de, te puedo decir, 1100 páginas, una cosa así, mil ¿Y ahí doscientas estaba la páginas. trilogía escrita ya, Vicente, entera? Sí. Claro, es que en esa época no era una trilogía todavía, es que Ah, ese es bueno, el claro, tema. Claro, claro. en ese protolibro estaba la historia al completo del Fragmento de Ámbar, o sea, la historia que conocéis, que os leeréis los dos cuando tengáis los libros, Y la esa audiencia historia ya también. estaba ahí, ¿eh? Y Efectivamente. la audiencia también se Ya, leerá, exacto, en la audiencia, en la obviamente. audiencia. Esa historia ya estaba ahí, ¿no? En ese proto manuscrito de mil, claro, estamos hablando de folios, igual en páginas Sí. de libro, igual nos íbamos a las 1500. Entonces, claro, yo termino ese manuscrito en esos 5 años y en 2015 lo primero que hice fue, Onofre, justo que antes lo mencionabas, que claro, lo mencionábamos fuera de la llamada, que claro, muchas veces necesitas gente que te dé su opinión Claro. de lo que has leído Feedback. y tal. Pues me busqué pues una serie de amigos, conocidos, familiares y tal, que se leyeran el libro y que me dieran sus impresiones, ¿no? Entonces, digamos que esa primera criba, esa primera testeo del libro contra esos, creo que eran unos 30 lectores, pues me empezó a dar como un poco las claves de qué era lo que tenía que mejorar, etcétera, etcétera. En esa época, pues, por ejemplo, una de las cosas que ahora en retrospectiva fallaba bastante era el hecho del escaso desarrollo de personajes. Es decir, yo cogía a los personajes y usaba a los personajes como un vehículo para transportar la historia, un vehículo para contar la historia. Claro. Y un escritor, pues de un mayor nivel, lo que te va a hacer es que te va a contar la historia, pero los personajes en sí mismos también van a ser fines en sí mismos, no solo van a ser vehículos sobre los cuales mover la historia. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé pues como a mejorar un poquito el libro y darle otra perspectiva. Y ahí fue cuando ocurrió algo que cambió un poco el devenir del libro, que es que descubrí una página web que se llama Me Gusta Escribir, a día de hoy sigue existiendo, sigue funcionando, que era como una especie de red social para escritores. Es decir, tú Ok. como escritor, tú subías tu manuscrito y tú te valorabas, digamos, los manuscritos de los otros, ellos te los valoraban a ti y tal. Es un poco como Wattpad, que es como la plataforma a nivel mundial así más famosa, tiene cientos de miles de usuarios y de valoraciones y tal. Ujú. Pues Me Gusta Escribir la había creado la editorial Penguin Random House. Y pues allí, entre el apoyo de la gente de Ibiza y qué tal, que se viralizó un poquito el libro, pues en todo esto estamos hablando sin estar el libro publicado en Claro, papel no. ni en ninguna Solo lo has editorial. llamado el protomanuscrito, ¿no? Lo has El llamado protomanuscrito, sí, sí, o sea, estamos protomanuscrito. todavía en la época del protomanuscrito. Sí. Pues allí en esa plataforma Me Gusta Escribir, el libro, pues por lo que sea se popularizó mucho y se puso como el número uno, estaba siempre bailando el número uno, el número dos, pero siempre en la parte de arriba del todo de los libros más populares. Entonces, en esa época, entre 2015 y 2016, fue cuando ya empecé a tener un poquito de reconocimiento público, sobre todo aquí en Ibiza, pues que cuando algún ibicenco hace algo mínimamente destacable, pues Ya lo ya sacan. enseguida te sacan un No, pues artículo y tal. fíjate que esto es contraintuitivo, Vicente, porque el refranero español dice que nadie se profeta en su tierra, O sea que esto Pues es. sí, la verdad que esto es totalmente contrario, porque aquí en Ibiza sí que es verdad que cualquier cosa que haga un Por ibicenco eso, por eso. fuera y que tenga un mínimo renombre, enseguida hay mucha atención, ¿no? Por eso, porque igual, no sé si, no sé por qué será, pero bueno. Total, que ya pues me dedican un artículo de periódico en el Diario de Ibiza, un éxito literario antes de imprenta, me acuerdo hasta, de hecho lo tengo guardado por ahí el artículo, que al final es una cosa Muy bueno. que te hace bastante ilusión y ya empiezas a tener Claro. pues cierto reconocimiento.
Y en esa época fue cuando encontré ya un poco enfrascado en lo que es la búsqueda de una editorial que quisiera editar el libro, pues conseguí contactar con la editorial que terminó publicándolo, que es Nova Casa Editorial, que es una editorial con sede en Barcelona, que si no me equivoco fue fundada como en 2013 o 2014, o sea, estamos hablando de una editorial que era relativamente joven Muy y joven, que sí. estaba, pues en esa época estaba buscando libros, intentando aprovechar el tirón de redes sociales, intentando buscar libros pues que ya en redes tuvieran cierto renombre, tuvieran cierto éxito y Claro, tal, ¿no? atracción, ¿no? Me De imagino. hecho, ellos publicaban muchos títulos de la página esta que os comentaba de Wattpad, que ahí, Claro. yo no sé si la conocéis o si habíais oído hablar de ella, pero es una plataforma que igual hay No, libros con nunca. millones de visualizaciones, ¿eh? Vicent, Sí, ahí hay el- que hacer, justo quería hacer un inciso también, Onofre, Sí, sí. porque antes de meternos también en editoriales y demás, porque luego además tenemos unas cuantas preguntas por ahí, quiero volver un pasito atrás porque quiero entender el momento del protomanuscrito, ¿no? Ese, o sea, quiero entender si existe una técnica, ¿no? A la que un escritor se pueda aferrar cuando va a empezar a escribir, ¿no? O sea, este concepto, ¿no? Del protomanuscrito, si yo me tengo que enfrentar a crear una novela de fantasía, ¿está bien hecho ese proceso de primero me creo todo el hilo argumental, me pego una matada de 5 años escribiendo 1100 páginas y cuando eso lo tengo, entonces empiezo a clipear, empiezo a dividir libros? O sea, ¿es esa la técnica o cómo se enfrenta La un escritor a respuesta eso? corta es no. Vale, ok. No, no hagáis eso, o sea, no sigáis ese ejemplo si queréis escribir un libro porque es totalmente contraproducente. Es decir, además es que en mi caso fue un caso muy particular y muy específico, que es que la idea alrededor de la cual giraba el libro era que Sí, yo me había imaginado el final del libro. Es decir, yo me ok. había imaginado como, hostia, qué guay un libro que acabara así, con esta escena, con este momento, con lo que sea, que a día de hoy sigue siendo el final del tercer tomo. Qué guay un libro que acabara así, ¿no? Entonces, claro, en realidad eso es súper contraindicado porque en términos de arquitectura sería empezar la casa por el tejado. No, no debería ser así. Si tú. Y entonces, claro, yo de ahí como que fui tirando de la cuerda hacia atrás. O sea, vale, si tengo este final, ¿cómo he llegado a este final? Entonces, claro, ahí las ramificaciones que se te abren son infinitas. Si ya de por sí en el proceso de creación, tal y como debería ser, ya hay ramificaciones infinitas, tú imagínate partir de un final. Es claro. Claro. que, claro, tienes mil millones de formas de llegar a ese final. Entonces, la respuesta corta es no, por eso te he dicho, porque no lo considero una forma óptima de escribir un libro. Y si a mí me ha llevado tantos años al final terminar la novela, es porque en todos estos años ha habido un proceso, ha habido pequeños procesos dentro del proceso grande de cuestionarme cosas que ya había decidido antes, de reescribir cosas que ya había escrito, de cambiar cosas. O sea, es una forma de proceder totalmente contraproducente. Fue mi Hubo, camino porque nació así y ocurrió así y no lo cambiaría. O sea, al final no volvería atrás en el tiempo para hacerlo diferente, pero sí que desde luego para futuros libros tengo más que aprender la lección Es de que óptimo, ¿no? no voy a tomar ese claro, camino. Si tú quieres escribir un libro, primero de todo tienes que saber o te tienes que preguntar o te tienes que cuestionar qué historia quieres contar. O sea, quiero contar la historia de este personaje, de este momento histórico, de esta guerra, de este enfrentamiento, de lo que sea. ¿Qué historia quiero contar? Y a partir de ahí ir intentando crearte un mapa, como una estructura más o menos de sobre qué temas va a girar la historia. Luego está claro que dentro del proceso de escritura vas a tener muchos momentos en los que vas a cambiar cosas, vas a reescribir cosas, aquello que tú habías imaginado al principio, rara vez, hostia, muy, muy crack tendrías que ser para decidir desde el momento número uno, voy a escribir esto y escribir eso. O sea, eso creo que son los escritores de la talla pues, de Stephen King, de Brandon Sanderson, este tipo de escritores que además son súper prolíficos porque, o sea, creo que el otro día leí como que Stephen King, que es pues, reconocido como uno de los escritores más prolíficos del mundo, como que te escribe un libro en 3 meses, en 4 meses. O sea, te saca, el tío dice, yo saco, lo vi en una entrevista, saca 6 páginas diarias y las saca limpias.
Claro, 6 páginas diarias todos los días, de lunes a domingo, no se toma días libres. Claro, un libro de 400 páginas igual te tarda Claro, 36 días. Bueno, ahora las matemáticas me fallan un poco. Pero sí, creo más o menos, o sea, relativamente poco, te quiero 60, decir. 90 días, sí, sí, puzzle. claro. 90 días, pues 3 meses. Entonces, claro, la forma de escribir que tienen estos escritores y que yo recomendaría a base de la experiencia de lo que no se debería hacer es pues intentar tener claro desde el principio, imaginarte en tu cabeza la historia al completo. Quiero contar esta historia, quiero contarla con estos personajes, va a haber este conflicto central, va a haber esta resolución. Y una vez tienes ese mapa conceptual más o menos claro, pues ahí empiezas. Y es lo que os digo, está claro que a lo largo de ese proceso, pues te encontrarás muchos momentos en los que recularás, reescribirás, cambiarás, porque el propio proceso de creación ya te lo pide. Hay muchas Claro. veces que tú estás escribiendo algo y tú habías planeado que este personaje iba a ir a este sitio, iba a estar 2 días y se iba a ir, pero cuando el personaje llega a ese sitio y empiezas a escribir las cosas que le van pasando, tú mismo te das cuenta y dices, es que no se va, no se puede quedar aquí 2 días porque él se quedaría un mes. Entonces Claro. llega un punto que tú estás al mismo tiempo escribiendo la historia, pero al mismo tiempo la estás descubriendo. Y eso es algo muy bonito también, ese concepto, porque aunque tú eres el que decide las cosas, llega un punto también que cuando es como si empujas un coche en una pendiente hacia abajo, hay un punto que tú ya no estás acelerando tanto, sino como que es la propia inercia del coche la que te está Claro. moviendo. Entonces es un momento Vicent, muy chulo. si quieres, este podcast se llama Desde el Barro y por eso voy a hacerte una pregunta muy concreta porque creo que me la haría yo si estuviese escribiendo un libro, ¿no? Esas 30 personas que dices que te dieron feedback en una etapa inicial, ¿no? ¿Cómo las encontraste? ¿Les tuviste que pagar? No, no, gracias a Dios no, fueron todo amigos. En esa época, pues, la que era mi pareja en esa época, la hermana de su pareja, todo amigos y conocidos que sabían que yo había estado escribiendo ese libro y a ver, ninguno de ellos era ningún reputado crítico literario, no eran Vale. lectores base y es verdad pues que igual de las 30 reseñas que me hicieron pues con todo el respeto y todo el cariño que les tengo a las personas que hicieron Claro. eso, igual había algunas que era un párrafo de me ha gustado mucho, mi personaje favorito ha sido este. Está guapísimo. Como cuando tu Gracias. madre te dice, claro que sí, niño, Claro, exacto, hijo, pues súper exacto. bien. Pero sí que de las 30 igual te puedo decir que hubo 4 o 5. Claro, por ejemplo, mira, hay una persona que se llama Chris, que es mi ex cuñada y una de mis mejores amigas, que ella siempre ha sido la fan número uno de mis libros. O sea, Qué desde el bueno. minuto uno, ella fue una de esas lectoras beta y a día de hoy, o sea, es mi fan número uno. Ella siempre dice que tal. Y a ella le pasó, pues que yo para mí ese proto-manuscrito no era tan... Ahora lo leo y le encuentro mil millones Fallo. de fallos, pero a ella le pasó que no me pudo dar realmente una reseña como tal, porque sí que empezó a leer con un papel y un lápiz para ir apuntando cosas, pero llegó un momento que la lectura la absorbió hasta cierto punto que leyó, Se olvidó. que leyó leyendo, o sea, leyó como lee cualquier otro libro. Entonces, claro, Claro. realmente de las 30 personas igual que me dieron feedback, igual realmente fueron 3, 4 o 5 los que realmente fueron verdaderamente que me ayudaron. Y Claro, Claro. además fueron los más críticos, los que me metieron más caña, claro. Claro. aunque dolió en ese momento de, hostia, que Sí, te sí. peguen palos. Porque claro, también había un apartado que me acuerdo que les pedía que me puntuaran pues, ciertos aspectos del libro, personajes, trama, descripciones, tal. Pues claro, de repente cuando tú veías que tu esfuerzo de 5 años venía un amigo tuyo y le ponía un 5 a personajes o un 5,5, hostia, era un palo, ¿sabes? Pero luego O te llamaba terrorista, ¿no? O algo así. sí, o sea, Claro. pero pasado ese momento inicial de Claro, no. dolor o de estar jodido, pues leías lo que te decían y dices, ustedes que igual tienen No, razón. Esos fueron los que más me ayudaron. no hay que tomárselo a pecho y luego para la audiencia creo que un libro que ayuda mucho en este tipo de escenarios donde estás buscando feedback se llama The Mom Test, el test de tu madre, no sé si se traduce así literalmente, pero el libro va, exacto, es que Hostia. justo te lo compré otro día, Marc, va de cómo hacer preguntas
para que ni siquiera tu madre te engañe con las respuestas, ¿no? Porque si tú preguntas a tu madre, ¿no? Oye, ¿qué te parece que monte un kiosco de lo que sea, ¿no? Pues obviamente tu madre te va a decir, pues claro que sí, cariño, una A tu idea madre y a fenomenal, ChatGPT ¿no? siempre va a parecer bien, sí. Sí, Pero ese no es el punto, ¿no? Lo que estás buscando es que te critique y que te y esa totalmente. Sí, sí, Pues mira, ese transparencia, ¿no? libro me habría venido muy bien en ese momento, la verdad. justo. Me Ahí lo por, conocía. por lo que te decía Vicente Onofre, que este podcast se llama Desde el Barro, entonces nos tenemos que trasladar muchas veces al barro, ¿no? Que es ese momento en el que tú estás en Barcelona, empiezas a escribir. A mí me gustaría entender a qué problemas se suele enfrentar un escritor cuando empieza a escribir, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Que tiene falta de creatividad? ¿No sabe cómo, qué técnicas seguir? Por ejemplo, me imagino que habrá diversas técnicas para empezar a escribir un libro. ¿Le falta le faltan referencias? O sea, ¿a qué problemas te enfrentaste, Vicente, en su día cuando empezaste? Los primeros, te hablo de las primeras 2 semanas, el primer mes, ¿no? O sea, ¿qué dijiste? Hostia, ¿esto cómo coño se hace, no? Claro, mi caso concreto igual no es aplicable a otros escritores, porque igual otros escritores sí que siguen un proceso mejor, pero mi problema ahí fue lo que os decía antes un poco de la vaguedad de la historia en general. Es decir, yo no tenía muy claro qué historia quería contar. Yo tenía claro que Ok, quería contar una historia que terminara de esa forma, porque ok, era el final que yo me había imaginado, me parecía un final increíble. Entonces, claro, como que tenía que ir marcha atrás descubriendo, y claro, entonces se te abre tal abanico de posibilidades ahí que yo me sentía un poco, lo que sentí sobre todo al principio fue el estar abrumado por la vaguedad del proyecto que yo estaba intentando llevar entre manos, ¿no? Entonces, vale. creo que ahí me enfrenté mucho también al síndrome de la página en blanco, que es pues Claro, cuando estás creando y dices, venga, voy a escribir un capítulo y estás delante de la página en blanco y estás así. claro, intentando pensar, ¿no? Y escribes una frase y la lees y no te gusta y la borras y Vicent, y en ese escribes... momento los escritores no se toman algo para fomentar la Para creatividad, ¿no incentivar, hay? sí. No voy a comentar porque todavía no han prescrito, eso Es, es una buena pregunta, es ¿no? una ¿Cómo se buena, sí, inspira sí. un novelista? ¿No? ¿Cómo Sí, se... bueno, no lo sé, aquí cada uno con lo que le funcione, ¿no? Alguna infusión de alguna sustancia, ¿no? Té matcha seguro que no es. Es poleo. Sí, sí, poleo. No, pero sí, a ver, es eso, o sea, ese es el gran enemigo al que te enfrentas, ¿no? Por eso, cuantas más, y eso me imagino que debe ser extrapolable a cualquier tipo de negocio, o sea, o a cualquier tipo de idea, o sea, cuanto más trabajo previo hagas, con más confianza y más seguridad debes entrar, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, tú, Marc, cuando creaste tu agencia de marketing, me imagino que hiciste pues todo un trabajo previo de estudio de mercado, de viabilidad, o igual no, igual me dices Yo me que fui a se te fue Andorra un con Onofre. día, que te fuiste un día de copas y terminaste con una agencia de marketing creada, ¿no? Pero en general me imagino que el proceso de crear cualquier cosa te pide ese trabajo previo o no Claro. sé, esa preparación que si no tienes o no haces, pues vas con un poco de eso, de inseguridad, de quedarte en blanco. Vicente, déjame que ponga una cuña aquí porque estoy intentando convencer a Marc para que contemos bien la historia de la agencia, pero Es me está verdad. haciendo el vacío el tío, que prefiere entrevistar a gente que venga de fuera. Entonces, Es que me parece... que la audiencia comente o algo que ponga, oye, que sí, por Claro, favor, Marc, que Claro. queremos conocer la historia. Es yo que también la siempre quiero me ha dado la conocer. impresión de que las historias ajenas son mejores que la mía. Bueno, Pero si todos nada, pensáramos habrá que así, contarlo. nadie querría venir a este podcast. Antes o después habrá que contarlo, seguro. Bueno, Pero estoy yo ahí emperrado en tener una temporada de entrevistados que no seamos nosotros, ¿eh? Totalmente. Vicente, por ir también al barro, has comentado el tema de encontrar la editorial como momento clave, ¿no? ¿Cómo sí. fue ese proceso? Publicaste, lo que hemos comentado, ¿no? En el portal este hiciste una publicación y se hizo un poco viral, ¿no? Un poco. Pero Sí. cuéntanos cómo fue ese proceso y si tú fuiste el que escribiste o llegó un poco más inbound, digamos, el Mira, contacto. pues la verdad que yo en esa época, en ese momento, estaba totalmente enfocado en encontrar una editorial que quisiera publicar el libro. Y no te exagero si te digo que igual escribí entre editoriales y agentes literarios, porque también, digamos, la editorial no es la única vía que tú tienes De hecho, no es incluso ni la más recomendada. Es decir, que contactar escritor editorial no suele ser lo habitual. Lo suyo
o lo que sería, digamos, el camino ideal, cosa que para mí nunca sucedió, es que tú encuentres un agente editorial que quiera representarte. ¿Qué es lo que hace un agente editorial? Un agente editorial, pues igual que un agente de un futbolista, que el agente de un actor, de una actriz. Lo que hace el agente es que hace de enlace entre el creador o el artista y el mundo empresarial de ese mundo, ¿no? Entonces, ese agente, si tú lo encuentras, pues lo que te facilita es, pues, sé en qué editoriales podemos mover tu libro, sé qué tipo de acuerdo deberíamos poder alcanzar. Claro, eso a mí nunca se me dio por lo que sea, pero no te exagero si te digo que igual envié más de 300 emails entre editoriales, agentes editoriales, en general, y escasas respuestas. O sea, igual te puedo decir que un 5% de los emails fueron contestados y de ese 5% todos eran para decir muchas gracias, pero no estamos interesados. Entonces eso fue muy frustrante, la verdad, porque cuando te enfrentas al rechazo una y otra vez y otra vez y otra vez, Sí. pasas muchos momentos en los que piensas que igual no es tan bueno, igual no Sí. tenía que ser, igual no se te tenía que dar. Ahí también cuentas mucho con el apoyo de tus personas cercanas, que te animan, que te animan y tal. Y al De todas final, formas, Vicente, déjame que me ponga una cuña aquí, que es que este es un problema que todos los emprendedores se enfrentan al principio, ¿no? Cualquiera empezando totalmente. y cualquier persona que trabaje en ventas está más que preparado emocionalmente o preparado o preparada, digamos, para enfrentarse a una tasa de respuesta al 5%, porque, por cierto, esta es la media. O sea, quiero decir, Justo. por mucho mejor que escribas el mensaje, la gente pasa de los emails, ¿no? Entonces esta es una realidad que Es para así. quien nos está escuchando, que no se desanime porque es lo normal, ¿no? Que te contesten poco. Justo, Exactamente. justo. Y hablabas, Vicente, de los roles, ¿no? Que hay, porque me imagino que está el rol de efectivamente la persona, el escritor en este caso, o la escritora que decide o opta, sobre todo, a publicar con editorial. Pero también existe el rol de la autopublicación, ¿no? ¿Viste? Sí. Y Yo, ese, ¿tú qué recomiendas, Vicente? Para una persona que está en fase cero, ¿qué camino le dirías de escoger, no? Porque sí que ahora existen, me imagino, muchos escritores o pequeños escritores que igual son muy buenos comunicando y que igual no necesitan una editorial para ello y autopublican y, o sea, ¿cuál es el camino ahí? ¿O qué recomendarías tú, Vicente? mira, si te digo la verdad, alguien que decida autopublicar, yo nunca le voy a decir que ha tomado una mala decisión, porque creo que cada uno sabe lo que es mejor para su historia y tal, y qué es lo que quiere hacer. Yo, la realidad que yo veo es que ninguno de los grandes escritores del mundo, ninguno de los escritores que hayan tenido éxito en los últimos 20 años, Ujú. ninguno ha sido autopublicado hasta donde Vale. yo sé. Yo no es un camino que yo recomiende precisamente por lo que hablábamos antes, porque creo que para empezar la autopublicación, y esto lo digo también mucho desde la experiencia de haber ido a muchas ferias del libro, a vender mi libro, que al final terminas hablando Claro. con los escritores que tienes vecinos y tal, al final la autopublicación es para gente como que quiere enrocarse en su posición y es mi libro, yo lo edito, yo lo corrijo, yo lo publico, yo lo distribuyo, yo lo tal. Claro, tenéis que entender, vosotros y la audiencia también, que cuando tú eres un creador, por ejemplo, vamos a cambiar el ejemplo, no tiene por qué ser escritor, pero si tú eres compositor, por decir cualquier cosa, no necesariamente significa que tú entiendas bueno, es que igual no es un buen ejemplo, pero no significa necesariamente que tú entiendas del negocio de la música o que Claro. entiendas o que nadie te vaya a corregir el libro o a dar un vistazo o a Claro, decirte, correcto. ¿sabes? O sea, para mí el hecho de contar con personas profesionales en su campo Ujú. cuyo trabajo es asesorarte, ayudarte a cambiar, a mejorar, oye, mira, esto si lo enfocas así, pues igual aquí estás teniendo este problema. O sea, a mí, no concibo mis libros a día de hoy por ejemplo, sin la intervención de la chica que los ha corregido, de Claro. Rocío. Que Rocío, o sea, gran parte de este libro va gracias a ella y de la calidad que ella le mete a... No, mira, es que fíjate que está repitiendo esta palabra, o sea,
Fíjate que en estos dos capítulos ha repetido 40 veces esta palabra, es que se hace repetitiva, se hace tal, cosas que te embarran, mira, por hacer la referencia con el barro, ¿no? Justo. Te embarran la lectura. Pues yo creo que la autopublicación, ya te digo, nunca le voy a decir a nadie que sea un mal camino, pero no es el que yo optaría, la verdad. Sí que es Entiendo que verdad el que queda más autopublicador, remedio. Vicent, Dime. entiendo que el autopublicador es el que no quiere pasar por las comisiones o por el margen que deja al final publicar a través de una editorial, me imagino, ¿no? Porque sí Exactamente. que ahí sé que... Tú como autopublicado, a ver, luego igual hay gente en los comentarios que nos cuenta una historia diferente y tal. Yo obviamente no tengo la experiencia de autopublicar porque no lo he hecho nunca. Pero sí que, según como yo lo veo, según como yo lo entiendo, tú como autopublicado, tú te encargas de todo el trabajo que en otros casos hay una empresa entera con todos sus departamentos y todos sus trabajadores que son profesionales de ese ámbito concreto, lo estás asumiendo tú como Claro, persona individual que producir, no ¿no? tiene ningún tipo Distribuir, de conocimiento de cómo funciona la distribución, de cómo funcionan las ventas de libros, que no igual no tiene los contactos para organizar una presentación de libros en no sé dónde o claro. que, ¿sabes? O sea, tú estás asumiendo para ti misma toda una serie de funciones que lo normal es que haya una empresa entera Que con se toda su encargue. infraestructura dedicada a eso. Claro. Entonces, para mí, yo nunca podría competir con una editorial y al final yo creo que lo que tú debes priorizar no es tu propio, tu propio ego como escritor de quiero que sea yo el que lo haga, quiero ser yo, quiero decidirlo yo, quiero corregirlo yo, quiero, Claro. sino pensar en el libro al final, o sea, pensar en el libro como, imagínate que fuera un hijo, pues tú tienes que querer lo mejor para tu hijo, aunque eso no sea lo mejor para ti. Sí, Pues pasa un poquito lo mismo, tú tienes que querer lo mejor para la historia. Y si lo mejor para la historia es que pase por manos de profesionales que igual mejoran o no la historia. También te puedes encontrar malos editores, te puedes encontrar malos correctores. No te estoy diciendo que claro, sí, solo por encontrar una editorial ya haya sido ya es la panacea. el no va más, ¿no? Pero por lo general creo que no sé, es como un futbolista que no quiere que lo entrenen los entrenadores de fútbol. No, no, yo quiero Claro. entrenar yo solo. O sea, pues si hay gente que se dedica específicamente a eso y cuya profesión radica en eso, yo creo que Claro. siempre tu libro va a tener un resultado más agradecido y de mayor calidad que no si lo autopublicas. Como te digo, yo a día de hoy que yo sepa, puedes coger casi cualquier género y miras los 20 30 escritores más vendidos o más conocidos, no habrá ninguno autopublicado. Claro, Ninguno. Bueno, seguro. Esa es mi opinión. No significa que sea la verdad, pero creo, Vicente, que nos ha faltado por contar cuando se ponen en contacto contigo, ¿no? sí. ¿Qué sucede ahí en la editorial? Entonces, ¿tienes una reunión con Claro. ellos? Sí, básicamente lo que os decía es, claro, hablando del tema del rechazo y de los emails, que al final escribí más de 300 emails, o vete tú a saber la cifra, y al final el contacto no me terminó llegando por ningún email, sino que terminó llegando por una persona, un chico de aquí de Ibiza que se llama Marc Llobet, me parece que se llama, que él había coincidido, era un amigo mío que sabía que yo estaba escribiendo el libro y tal, y que estaba, bueno, que había escrito ya el libro, y él estaba estudiando en Barcelona y por lo visto en la residencia en la que él estaba viviendo ese primer año de universidad, coincidió con un chico que se llama Abel Carretero, que resulta que Abel era el coordinador general de una editorial muy pequeñita que había nacido hacía muy poquito. Entonces, como que Mark me dijo, oye, mira, que sé que estás con el tema del libro y tal, si quieres te puedo pasar el contacto de Abel. Y oye, sí, tal. Pues justamente Abel era el coordinador de Nueva Casa Editorial. Claro. Y gracias al contacto de este chico de Mark, pues me puse en contacto con Abel y Abel me puso en contacto con Joan, que es a día de hoy todavía es el dueño y presidente de Nueva Casa Editorial. Y a partir de ahí, pues sí que tuvimos una primera reunión, Joan y yo, en la que, bueno, yo les envié los documentos que tenía preparados, lo que diríamos que es la propuesta editorial, que es que cuando tú buscas un editor, no le mandas el libro entero, porque ¿quién se va a leer Que sepas un 1100 páginas? manuscrito O o sea, algo así resumido, Vicen, o claro, le algo más. mandas un documento que es la propuesta editorial en la que tú pues haces una sinopsis extensa del libro, o sea, una sinopsis, digamos, incluyendo spoilers y tal, o sea, contando
dando una versión muy, muy, muy resumida de la historia, temática, trama, personajes, un poco un documento que puede tener una longitud más o menos, pero igual eran 15 páginas, 20 páginas de este es mi proyecto, una presentación, ¿no? De proyecto. Sí. Entonces, una vez ellos se lo leyeron, dijeron que sí, que estaban interesados en hablar del tema y ahí ya tuvimos la primera reunión, Joan y yo, en la que empezamos pues, a sentar las bases de lo que sería la publicación del Fragmento de Amar. Claro, y luego ahí, Vicente, ¿en qué te ayudan, no? ¿Cuáles son las acciones concretas por las que te empieza ayudando una editorial? La publicación, la distribución, puntos de venta, Mira, presentación, pues algo de primero de marketing. todo, o sea, primero de todo, adaptar el libro al mercado editorial, al mercado literario. Es decir, para empezar, mira, lo primero que me dijo Joan es, me parece muy interesante tu idea, me parece interesante el libro y además cubre un hueco en nuestro catálogo que no tenemos, porque ellos no tenían libros de fantasía en su catálogo, pero no podemos publicar un libro de 1200 folios. Básicamente porque por logística no se puede. Luego, cuando lo maquetes a formato libro, te van a quedar 1500, 1600. No, no puedes, o sea, no se puede, no hay forma. Demasiado. Entonces, claro, él me dijo, habría que Formato acortarlo. diccionario, ¿no? Sí, Formato... total, total. O sea, yo aquí atrás en mi biblioteca ya tengo libros de 1100 y ya son... Consigue el primer tomo con la edición del Claro. domingo del País, ¿no? Que te llena. Exacto, exactamente. Te puedes construir una casa con esos ladrillos, ¿sabes? Y entonces ahí Joan lo que me dijo es, hay que acortarlo. Claro. Y ahí yo tuve la idea que cambió un poquito el devenir de la trilogía, que es convertirlo en trilogía. Ya el protolibro ya estaba subdividido en tres partes muy diferenciadas, que además se llamaban libro uno, libro 2 y libro 3 dentro del mismo manuscrito. Y fue bastante fácil, bueno, yo le propuse, oye, ¿qué te parecería? En vez de recortarlo, pues lo convertimos en trilogía. Dijo que le parecía genial, porque además el concepto de trilogía, pues es un poco lo que es un formato que está muy de moda en el mundo Claro. fantasía y tal. La trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía de no sé quién, pues, además tiene como tiene un Claro. misterio ahí guay, ¿no? Entonces, esa fue el primer consejo, ¿no? Digamos, o la primera aportación que hizo la editorial, el adaptar ese libro, claro, o sea, yo tenía un libro, claro, que eso era como en bruto todo, como si llego con un camión y descargo Claro, sí, un sí. montón de literatura en bruto. Había que darle forma, había que, Claro. que moldearla, por así decirlo. Claro. Eh, Haciendo un símil, por ejemplo, con la escultura, pues es como si de repente yo te traigo un bloque de mármol de 3x3 y tú empiezas a decir, vale, pues habría que Talla darle aquí, esta talla aquí. forma para que tenga una forma humana. A partir de ahí, pues la editorial un poco lo que se tiene que encargar es de proporcionarte los medios para que tu libro tenga la mejor calidad posible que pueda tener. Ponerte Claro. un corrector que se lea tu libro entero y que te lo corrija, ya sea, ahí ya el acuerdo que tú tengas con la editorial, pero ya Claro. sea una corrección ortogramatical o una corrección más profunda de este personaje aquí no está funcionando, no entiendo esta subtrama, este capítulo no me Claro. cuadra para nada aquí. O sea, ahí ya cada escritor y cada editorial lo harán de una manera. Justo, Claro. y ahí, Vicent, por tocar el tema de la venta, ¿cómo venden libros las editoriales, no? Sobre todo porque yo entiendo que debe ser relativamente sencillo vender libros de grandes autores, ¿no? Cuando no sé, pero yo qué sé, un Pérez Reverte saca un libro, seguramente tiene una tasa de venta asegurada porque ya tiene una comunidad fiel y el trabajo de la editorial yo creo que es más de distribución y comunicación que no de venta puro y duro, ¿no? Pero claro, el caso de un escritor que está empezando, ¿cómo se vende un libro? O sea, ¿cómo vende un libro una editorial? Pues ojalá, para empezar, ojalá supera la respuesta, porque, No es fácil. porque no es fácil, me habría ayudado mucho saber exactamente, poderte dar una explicación detallada. La verdad que no te lo sabría decir bien, bien, pero ellos sé que tiraban mucho de redes sociales, era un poco la época, pues
a ver, las redes sociales ya venían siendo una parte bastante importante de la sociedad desde hacía ya unos años, pero claro, estamos hablando aquí de 2015, 2016. Estábamos en la época cuando estaba empezando un poco el boom grande de redes sociales que vivimos hoy en día. Pues ahí se centraron mucho en publicidad a través de Instagram, a través de Facebook y tal. Mucho digital y ahí fui yo más el que... Porque claro, ¿qué pasó con la editorial? Que digamos que el acuerdo al que yo llegué con la editorial también influyó bastante en el hecho de que ellos no hicieron una apuesta muy fuerte por mi libro. Y me explico. Em, Cuando tú, digamos, llegas a un acuerdo con una editorial, la editorial hace una inversión en ti, invierte un dinero en pagar al corrector, en pagar la distribución, en pagar la imprenta, en pagar Ahí tal. tú no pagas nada, Vicente, ¿eh? En Ahí no, teoría. no pagas nada. No pagas nada. Una editorial al uso, tú no debes pagar absolutamente nada. Vale. Hay un Te cobran algo compromiso y ya de estamos venta. hablando de otra cosa que es coedición. Vale. Entonces, son dos conceptos que hay que tener en cuenta. Y hay compromisos de venta, Vicente, tipo objetivos, tipo si llegas a vender 50, 100 libros, ¿seguimos produciendo o Sí, como...? eso ya depende del acuerdo al que tú llegues. Al final, las Vale. editoriales son entidades privadas y ya lo que tú negocies con ellas y tal. Yo, por ejemplo, lo que yo negocié con ellos, fue lo siguiente, que tampoco es lo que se debería hacer, pero en ese momento, después de 300 emails, haber recibido 20 respuestas, pues ahí me agarré un poco a lo único que había, aunque no, y realmente tampoco me fue tan mal. Pero ahí la cosa que ellos me dijeron es esa inversión que ellos tenían que hacer para un libro nuevo no la podían hacer porque no podían, era una editorial que estaba empezando, no podían permitirse tener unas potenciales pérdidas o simplemente o no llegar a los objetivos. Entonces ellos me propusieron la idea de que yo de entrada les compraría a ellos un cierto número de ejemplares físicos suficientes como para que ellos ya de entrada pudieran recuperar la inversión realizada. Entonces, yo sí que pagué, pero claro, pagué por libros que yo luego vendía Claro. a amigos, familiares. De hecho, cuando me dijeron eso, yo pensé, pues es que yo realmente, yo habría querido comprar libros para luego yo vender. Además, a mí me los vendían con un 20% de descuento o una cosa así. Entonces, claro, yo cuando los vendía al precio de venta al público, yo le estaba sacando un 20% a esos libros, que es bastante más, de hecho, de lo que sacaría si el libro se vendiera en una librería, que el Efectivamente. porcentaje ahí para autores noveles es irrisorio. Sí. Entonces, claro, ellos me propusieron eso. Entonces, claro, digamos que la parte de la editorial, ellos lo tenían un poco más cubierto, porque no dependía la viabilidad económica de la editorial, no dependía de si mi libro era un superventas o no. Claro. Entonces, realmente el que estaba más interesado y más motivado y más implicado en la promoción, en la venta, en la publicidad, en tal, era yo. Claro. Venía de mi parte, porque la editorial, por así decirlo, ya no había perdido nada, porque los gastos que había tenido con el libro, Estaban pues ya los cubiertos. había, entre comillas, recuperado con esa compra inicial, que no me acuerdo si fueron 100, 150, 200 ejemplares que yo me llevé así de una. Claro, yo todos Vale, esos los vendí todos, Claro. porque, claro. claro, amigos, familiares, compañeros de trabajo, gente conocida de aquí de Ibiza, la Feria del Libro, el San Jordi de aquí de Ibiza también, pues siempre fue y ha sido un gran punto. Entonces ahí digamos que fui yo más el que se encargó de Claro. eso. Vicente, has mencionado también redes sociales antes y estoy viendo tu Instagram que tienes un reel hablando de Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos, más de 700.000 impresiones, ¿no? Y tienes Sí. una comunidad aquí de gente que se interesa, bueno, que está interesada en este tipo de contenido. Cuéntanos esta experiencia de montar este Instagram, este tipo el contenido orgánico, cómo lo haces, si te ha ayudado, un poco, cuéntanos todo esto. Pues mira, el canal de Instagram, que lo empecé este año, en marzo, el caballero de aquí, señor Mark, tiene Sí, bastante responsabilidad con la tuvimos una creación de este charla. canal, porque digamos que yo desde hacía bastante tiempo tenía la impresión de que la calidad de mi trilogía no estaba a la altura de lo que de la fama o del reconocimiento que tenía. No sé si me explico. Es decir, Ujú. yo creo que mi libro, tampoco estoy diciendo, no voy a ser aquí
ególatra y decir que mi Es libro es... bueno, que es bueno. Para mí, obviamente, es muy buen Claro, producto claro, literario. Yo creo que a mí me gustaría mucho leerme estos libros si me los pudiera leer sin claro. conocerlos. Y Ujú. obviamente, si no me parecieran que son buenos, no los habría escrito, no los habría publicado. Entonces, para mí siempre ha habido un desajuste muy grande entre la calidad de estos libros y el reconocimiento que han ido teniendo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que yo, bueno, yo conozco a Mark pues desde hace muchísimos años y tal, y le venía siguiendo en Instagram y sabía pues que él hacía pues temas de marketing digital, de promociones, de Instagram, de Sabías que Facebook. le sobraba el tiempo también, ¿no? Sí, Que Sí. sí, sí, se le veía claramente. Y ahí Totalmente. pues le contacté en un momento dado, le contacté porque yo quería pues igual contactar con alguien conocido de confianza que me Claro, pudiera ayudar un poquito al menos a guiarme un poquito en qué línea debería yo seguir. Pues lo que os decía antes, yo soy escritor, yo no soy experto en ninguna de las otras áreas y mucho menos en marketing. Yo no tengo mucha idea, la verdad, o no tenía mucha idea de marketing. Entonces, antes que yo intentar tirar por mi parte y a voleo, pues decidí contactar con una persona profesional y experimentada y además claro. amigo personal como es Marc, ¿no? Y en 2023 hicimos una consultoría, Marc y yo, en la cual estuvimos toda una tarde en videollamada, pues él me estuvo explicando, pues digamos, paso por paso, pues cómo debía yo enfocar la promoción del marketing digital, que a día de hoy pues es lo que más se mueve. Y claro, yo además me acuerdo, Marc, que me hiciste una pregunta que a mí como que, hostia, yo no me la esperaba en ese momento y Ujú. que la verdad que me cambió mucho la perspectiva, que es que tú me cogiste y me dijiste, igual tú ni te acuerdas de esto, pero tú me cogiste y me dijiste, ¿por qué alguien debería comprar tu libro? Sí, puede Dije, ser, sí. bueno, porque es un libro muy Es una buena bueno, pregunta. porque es muy bueno, porque tal, porque... Sí, 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 pero todo eso esa persona no lo sabe. O sea, una Justo. persona cualquiera, random, que no sepa nada Que de no ti, ¿por sepa qué quién es debería comprarlo? Vicent. Claro. Sí. Digo, bueno, pues yo claro, ahí ya un poco como entre las cuerdas, como, hostia, pues claro, pues yo qué sé, pues por la portada, porque ven Claro. la sinopsis y les parece interesante o porque leen una reseña de alguien. Y Mark me dijo, sí, eso está muy bien, pero la realidad de los datos y de las encuestas, lo que nos demuestran a día de hoy, es que cada vez hay menos gente que entre en una librería y se ponga a buscar un libro. La gente ahora, por lo general, si es que todavía van a librerías, irán a librerías a comprar el libro de este, el libro de este, el libro de Risto Mejide, el libro de Brandon Sanderson, el Claro. libro de, pues lo que decías antes, de Arturo Pérez Sí, Reverte, autores que justo. ya conocen previamente. Entonces, antes de que alguien se pueda plantear comprar tu libro o no, te tienen que conocer, tienen que saber quién Justo. eres y entonces tú tienes que tener una presencia en redes, tienes que tener un Una papel marca en personal, ¿no? redes sociales, Clara. exactamente. Justo. Y de ahí, pues, Mark me propuso la idea de crear contenido en redes sociales, ¿no? Me acuerdo, Mark, que estuvimos mirando bastante el canal de Kai77, me parece que Sí, se llama justo. Y de que como que tú Revival, ¿no? sí, como que me viniste a decir pues que era un ejemplo muy claro de algo que yo debía hacer, porque además el Efectivamente. chico es escritor también de fantasía. Entonces, claro, Justo. él hacía vídeos en YouTube de pues 20 curiosidades que no sabías del Señor de los Anillos, cualquier Correcto, sí, cosa. sí. Y claro, vídeos con millones de visualizaciones o cientos de miles de Claro. visualizaciones, y el tío al principio y al final de cada vídeo te metía la cuña de si estás interesado, este es mi libro. Pum, claro. Justo. No sé qué cifras de venta tendrá este chico, pero seguramente más que yo, Claro. probablemente. Entonces, Bueno, claro, y de el ahí Kai este lo nació... dijo, Vicent. Es ¿Eh? interesante porque el chico este Kai lo dijo en algún vídeo, porque yo lo voy siguiendo, y él dijo que vivía desde hace años ya entre el canal de YouTube y su novela de ello, ¿no? Entonces es un Mira, caso clavado de algo que podrías hacer tú, Vicent. fíjate. Y claro, pues de ahí surgió la idea pues de eso, de crear contenido y tal. Ahí ahora la idea era qué contenido crear, qué tipo de canal crear. Y me surgió la idea de intentar combinar un poquito mis
campos de especialidad, pues la filosofía, que es lo que yo había estudiado como carrera, y la fantasía, que es lo que yo escribo, pues entonces se me ocurrió la idea de crear un canal de Instagram, pues que uniera un poquito, que buscara como esas conexiones de las historias y ya pues de ahí extrapolarlo un poco a la historia, a la mitología, a las leyendas. Pues oye, ¿sabías que esta historia Claro. de Juego de Tronos está inspirada en la guerra de Troya? Ah, mira, pues este personaje es un claro ejemplo de este otro y tal. Y bueno, llevo desde marzo creando este canal y esta comunidad, que la verdad que está funcionando bastante bien. Creo que ahora estamos en los 5.400 seguidores, algo así. Sí, Entonces, sí. pues vamos creciendo poquito a poco. Sí que es verdad que me es más fácil en invierno crear contenido y tal que en verano, porque yo luego en verano trabajo de temporada de verano como camarero durante 6 meses y ahí pues es un poquito más difícil lo que es todo el tema de la producción y de crear vídeos, subir vídeos, intentar subir vídeos Ujú. con la mayor asiduidad posible. Pero bueno, poquito a poco vamos creciendo y la idea es que el día de mañana, si el canal sigue creciendo y sigue pues aumentando el número de gente que me sigue, pues que además al ser la temática pues de fantasía, de ciencia ficción y tal, puede ser que estos seguidores también sean potenciales personas interesadas Claro. en mis libros y pues en Incluso de cara cierto a momento pues, Vicen. empezar a derivar o intentar que la gente se interese también por esa otra faceta. Totalmente, totalmente. Ahí, Vicen, habrá que poco a poco, lo que tú dices, ¿no? Meter volumen de contenidos ahí, abrir canales, ¿no? Como puede ser YouTube también, empezar ahí a crear piezas de 4 5 6 minutos. Claro. Y seguro que es una herramienta que el día de mañana, si efectivamente sigue creciendo a este ritmo, Claro. pues igual es un argumento de negociación o de poder que puedas tener versus Sí, una editorial, ¿no? El día de mañana, totalmente. seguramente. No todos los escritores de fantasía pues tienen una marca personal creada, ¿no? Y ahí hay un argumento fuerte de venta. Yo os quería Totalmente. preguntar, porque antes justo, ¿no, Fred? Tú introducías antes justo del podcast, ¿no? El tema de Kindle, de Amazon. ¿Alguna experiencia, Vicen, vendiendo a través de Amazon? De Kindle, no sé, porque ahí quiero entender, ¿no? ¿Cómo Ebooks en funciona? ¿Se general, les ¿no? paga por página leída o algo así? He oído a los escritores. ¿Me podéis explicar un poco cómo funciona? Yo, esto que dices de página leída, la verdad que no lo conocía, no lo he escuchado. Yo lo que yo tengo mis libros es en formato digital. Tú te Ujú. los puedes comprar, pues igual que te compras el libro en físico, te lo compras en formato digital. Te cuesta Digital. muchísimo más barato, infinitamente más barato. Creo que el primero estaba como a 2 euros o algo Vale. así. Claro, estamos hablando que a precio físico está a 17, pues imagínate. Y de hecho es gracioso que le saco más o menos el mismo beneficio porque en los libros digitales, como no hay gastos de distribución, imprenta, almacenaje, todo esto está en la nube, Ujú. pues en digital los gastos, o sea, los beneficios se reparten en un 50-50. Ok. Es decir, es un 50% para mí, un 50% para la editorial. En físico yo me llevo pues, igual un 10% del Mucho. precio del libro, sin IVA. Claro, estamos hablando que de Ujú. un libro de 17 euros, pues igual me llevo en físico 1,30 €, 1,40 € por ejemplar, Claro. mientras que más o menos me llevo la misma cantidad en digital. Yo, esto que dices de página leída, sí que sé que, por ejemplo, si tú vas a la página de Amazon o de Nova Casa, tienes unos capítulos gratuitos, o sea, te deja, creo que es hasta 10 capítulos que te deja leer gratuitamente. Entonces Sí, tú algo ahí, a así. partir de ahí, si quieres, te lo compras y si no, no es una forma de Creo que hay que... algo de Kindle Prime o algo así, que creo que les desbloquea todo el abanico de libros que tienen en Kindle, me parece, Sí, y eso el les Unlimited permite... se llama. Exacto, Kindle Unlimited, ¿no? Entonces ahí te pagan por página leída, algo así he leído, ¿eh? Pero Pues la es verdad verdad que que, no si estoy muy te digo la puesto. verdad, no tenía ni idea de que esto existía y tendré que echarle un vistazo porque no había escuchado hablar nunca de esto de por página y tal. Vicen, Pero oye, una pregunta, te la hago en positivo, ¿eh? No pienses que es una pregunta de cabroncete, pero Empieza mal la pregunta. ¿qué piensas de la inteligencia artificial, ¿no? Y te lo digo en positivo Ah, porque bueno, sí. yo te digo lo que pienso, que creo que va a ser una herramienta que os empodere de alguna forma. La gente que, a lo mejor si antes hasta has dicho que tardabas 5 años en sacar un manuscrito, ¿no? Pues con esto realmente quizás pienso que irás mucho más rápido, ¿no? Los escritores podrían ir mucho más rápidos. ¿Qué piensas de esto? mira, O a lo mejor no, ¿eh? para, A lo mejor estoy diciendo una tontería. mira,
Para ponerlo en palabras de George R. Martin, que es mi escritor de referencia, el autor de la saga de Canción de Hielo y Fuego, él en Vale, una muy bien. entrevista habla de la magia. Y creo que más o menos podemos hacer un poco la conexión de la inteligencia artificial con la magia, porque cuando tú ves lo que puedes hacer con una inteligencia artificial, realmente ahora lo hemos normalizado mucho, pero yo me imagino cuando yo era un chaval el hecho de poder coger a un programa y decirle, hazme una presentación de tal y que te responda de forma personalizada, entendiendo lo que le explicas, o sea, para mí es algo prácticamente mágico. Y George R. R. Martin decía que para él la magia en su universo, que él se la imaginaba con una espada sin mango, es decir, que, claro, la coges por la hoja, la puedes usar como arma, la puedes usar, pero te hieres a ti mismo en el mismo proceso. Creo que es un símil que igual podemos aplicar de alguna manera la inteligencia artificial, porque creo que es una herramienta increíble, es una herramienta muy, 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 muy útil, pero creo que es de no ser usada de forma responsable y de forma ética, creo que puede ser un arma de doble filo, incluso más un problema que una solución, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo utilizo inteligencias artificiales incluso para el proceso de escritura, evidentemente nunca de forma creativa, es decir, nunca escribe esto o dime cómo puedo continuar mi historia, porque ahí sí que creo que estás vendiendo tu alma al diablo totalmente, ya la creación pasa a ser totalmente desvirtuada, pero sí que, por ejemplo, yo lo uso cuando yo ahora por ejemplo, tengo en la cabeza un libro nuevo, un proyecto nuevo, pues cada vez que yo tengo una idea sobre ese libro, yo tengo una conversación abierta con una inteligencia artificial a la cual le mando una nota de voz diciendo, se me ha ocurrido esta idea para este personaje, que haga esto, que vaya a este sitio, que vaya pum, que vaya pam y ahí queda. Y le voy volcando. Y cuando quiero Claro, ponerme, oye, que dime todas las ideas que te había mencionado de. ¿Sabes? Entonces te facilita mucho lo que es el hecho de la organización tuya. Pero sí. claro, si la decides usar así, pero igual hay gente que no tiene esa visión ética y sí que la usa para suplir el trabajo de lo que es puramente humano, que además creo que la inteligencia artificial lo que debería hacer es liberarnos de las tareas, entre comillas, más tediosas o más tal, para que podamos centrarnos en tareas pues más Claro. satisfactorias para el alma, ¿no? O sea, justo el otro día me salió un meme que como que decía algo así, ¿no? Como la inteligencia artificial, me gustaría que la inteligencia artificial se encargara de tareas como lavar los platos, poner la colada, ir a la compra, para que yo pueda dedicarme a escribir, componer, leer, hacer ejercicio, no al revés, no que la inteligencia artificial escriba por mí, componga por No, mí, no, claro, claro, ¿sabes? claro. Entonces, creo que es una herramienta increíble, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo la usamos y en cómo la permitimos usar también, porque sí que es verdad que si se da una libertad como la que estamos viviendo a día de hoy, ya hay muchos escritores, por ejemplo, por hablar ahora del campo que a mí me compete, que están alzando la voz contra, Claro, contra las claro. inteligencias artificiales y lo veo normal también. Claro. Ahí, Vicent, para introducir ahora un poquito el final de la entrevista, nos apetecería hacerte un par de preguntas así un poco más off topic. Claro. Pero justo antes de entrar en ellas, a mí me gustaría cerrar todo el ciclo, toda la parte del go-to-market que hemos hecho, de entender el mundo editorial, de entender el cómo un escritor se enfrenta, ¿no?, a esos primeros pasos, a esos primeros problemas, ¿vale?, que le van a surgir. Claro, hay, me imagino, escritores que seguramente no han decidido qué tipo de género muchas veces van a elegir, ¿no? Porque no es lo mismo escribir poesía que escribir novela romántica, que escribir novela de fantasía, que escribir... Entonces, hay... ¿O tú sabes si hay algunos mercados que tienen más tracción, que se venden más? Porque yo tengo el caso, por ejemplo, de una amiga mía muy cercana que se llama Olaya, que ella es escritora de novela romántica y tiene como 2 top sellers en Amazon en España de novela romántica. Y le cambió la vida de una semana a otra, ¿eh? Como quien dice, porque tuvo un pico de venta enorme en Amazon, eso la puso en top 1, empezó a vender un montón de otros libros que tenía. Pero no tengo datos. O sea, ¿tú sabes si hay
cuotas de mercado más grande en novela romántica que en novela de fantasía, por ejemplo? ¿O en poesía versus otros géneros? No te puedo decir o sea, no tengo datos como tal, tengo mi propia experiencia y mi propia impresión, o igual incluso mi opinión personal, no te puedo decir datos Vale, de estudios de mercado y tal, pero sí que para mi opinión y para mi perspectiva, el género que siempre últimamente está triunfando mucho, sobre todo desde la aparición pues, de Crepúsculo, de 50 sombras y tal, pues es la ya veo por dónde vas. romántico-erótica. Creo que eso a día de hoy es un bombazo de género. La novela histórica siempre ha funcionado súper bien. Te diría que serían esos. Novela histórica o ficción histórica y romántica siempre han sido los géneros más vendidos. Y en los últimos años también ha cogido mucha fuerza la fantasía y la ciencia ficción, que antiguamente habían sido como, y antiguamente te hablo pues de igual en los años 90, a principios de los 2000, eran géneros que siempre habían sido muy de nicho, muy de subcultura, de gente muy Claro. friki tal, sí que es verdad que en los últimos años ya no estamos hablando solamente de libros, sino de cine, de series de televisión. Es un género que en los últimos 10 15 años o 10 15 20 se ha popularizado muchísimo y se ha convertido en mainstream, ¿no? Ha habido una inversión de esa tendencia con los géneros de ciencia ficción y fantasía y a día de hoy estamos viendo una edad dorada de la fantasía y la ciencia Sí. ficción. Y el cine ha ayudado mucho, Antiguamente ¿no? Me no imagino era también, tan así. Vicente. El cine me imagino, ¿no? Que también ha ayudado mucho a empujar ese Sí, tipo de lectura. totalmente, Claro. sí, el cine ha dado muchísimo. Desde que salieron las películas del Señor de los Anillos, que igual puede ser que fuera la primera vez que había un producto Externo. literario, ya sea, o sea, aunque sea cinematográfico, un producto literario realmente a nivel global de fantasía, me refiero. Probablemente ese fue el primer momento, porque obviamente había habido cine y literatura de fantasía antes de la trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos, pero es muy probable que ese fuera el punto de inflexión a partir del cual la fantasía se convirtiera en un género Mainstream, ¿no? pues muy mainstream y muy extendido. Y ya para mí el punto que terminó esa combinación y que ya lo disparó por las nubes fue Juego de Tronos, la serie. Justo. Eso fue para mí, bueno, para mi punto de vista, fue el momento en el que ya la fantasía ya abandona totalmente el nicho y se convierte en mainstream, pero lo más mainstream que ha habido en muchísimo tiempo. Muy bien. Bueno, Muy bien, Vicente. Vicent, por ir acabando, ¿te ves full time como escritor en el futuro? Preguntarte un poco por el futuro de Vicent, ¿cómo te ves? Pues sería la idea, la verdad. Sería el gran sueño, ser capaz de vivir de ello. A día de hoy es algo que veo un poquito lejano todavía. Creo que no estamos todavía ahí, pero bueno, todos los pasos que estoy dando y todos los pasos del camino van enfocados en esa dirección, ¿no? En ser capaz de que esa sea mi sustento y esa sea mi ocupación. A día de hoy, ya te digo, no es todavía viable ni está cerca de estarlo, a no ser que de repente hubiera un giro de los acontecimientos muy bestia. Sería complicado a día de hoy, pero la idea sería que a 5 o 10 años vista sí que hacer esa transición hacia ese sustento, ¿no? Ahí también el canal de Instagram pues va muy enfocado a eso, ¿no? A Vale. intentar generar una comunidad de gente pues que en un día de mañana puedan estar interesados en también sí, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De si les gusta la forma en la que comunico, en la que las ideas que tengo tal en los vídeos, pues tal vez también puedan estar interesados en descubrir otras formas Claro, de leerme o de escucharme, que sería pues con el tema de seguro los que sí. gustos. Totalmente, Vicente. Oye, Vicente, ¿alguna ayuda, tío? ¿Alguna subvención a la que se pueda aplicar como escritor para empezar a escribir? ¿O no hay nada? Hasta donde yo sé, no, al menos en la época en la que yo estaba escribiendo Claro, no existían, no sé si a día de hoy
Probablemente si alguien de la audiencia está un poco interesado en escribir y tal, es probable que haya ayudas o subvenciones a nivel local, a nivel de gobiernos locales o incluso concursos a los que se puedan apuntar, que luego los premios sean pues la publicación de las obras premiadas y tal. Eso siempre hay que investigarlo tal. Así, subvenciones en general no las hay. Lo que sí que puede ser que haya pues siempre digamos que en el mundo de la cultura suele haber muchas ayudas públicas por lo general y sí que es posible que haya pues ayudas a nivel de gobiernos locales y tal. Por ejemplo, eh, estuve hace un tiempo mirando para traducir el libro al inglés. Era una Sí, de las vías que tenía posibles como para intentar seguir expandiendo la trilogía. Y sí que, por ejemplo, descubrí, que yo eso no lo sabía, que el Ministerio de Cultura ofrece unas sí, ayudas enfocadas a editoriales extranjeras que cubren, digamos, los gastos de traducción de un libro. Es decir, ok, si tú eres una editorial de Estados Unidos que quiere traducir mi libro al español, pues yo y tú pedimos esa ayuda al gobierno y el gobierno te paga a ti lo que a ti te cuesta traducir ese libro al inglés, pues para intentar promover la difusión de la cultura y de los escritores españoles. Pues, por ejemplo, me imagino que de este tipo de ayudas debe haber más. Yo como ya, digamos, el trabajo de publicación ya lo tengo hecho, pues no estoy muy al día claro. de qué hay, pero hay que investigarlo porque Ujú. siempre suele haber bastantes. Súper, Claro. súper, Vicen. Pues para ir cerrando, si os parece, Onofre y Vicen, la entrevista, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos, Vicen, a todas las personas que traemos, que es si tienes algún recurso, algún referente de emprendimiento que nos puedas recomendar, algún, no sé, podcast que escuches o canales de YouTube que sigas que te puedan gustar y que podamos recomendar incluso a gente que, en este caso, si quieres escritores, ¿no? Sobre todo, que estén en esa fase inicial, por si hay algunos recursos a los que puedan optar. Es una muy buena pregunta y la verdad que Bueno, te has dicho los foros, ¿no? Había foros de escritores que creo que sí, has... sí, sí, probablemente te diría de eso, de buscar pues estas comunidades de escritores, porque al final de una cosa de la que te das cuenta, y eso me imagino que debe ser igual en todos los procesos de creación, ya sean productos artísticos o empresas tal, te das cuenta de que los problemas a los que tú te enfrentas no eres el protagonista como se suele decir, no eres el protagonista del videoclip tú, o sea, no te ha pasado solo a ti, le ha pasado a Claro. mil antes que a ti Claro. y intentar contactar con comunidades de personas que compartan sus experiencias y a las que tú puedas ir y compartir tus experiencias también, pues estoy seguro de que yo actualmente no estoy metido en ninguno de estos foros, pero estoy seguro que si alguien siente pues un poco esa desesperanza o pues que muchas veces nos enfrentamos los escritores del síndrome de la página en blanco, la falta de creatividad, Claro. el sentir que no va a ningún sitio, que le estás dedicando tanto tiempo y esfuerzo y cariño a algo que al final va a ser un correo más en una bandeja de entrada Claro. o peor, en spam, que nunca nadie va a llegar a leer. Pues saber que hay toda una comunidad de gente que te sigue detrás y tal, pues creo que es muy importante. Y sobre todo lo que os diría es que para ser escritor hay que leer mucho, Buen hay que tip. taparse de lectura porque cuando tú, digamos, expones a tu mente, a tu cerebro, a productos literarios, a libros, a sagas, a trilogías, aunque luego tú vayas a escribir algo que está totalmente separado, totalmente diferente de lo que tú estás leyendo, el hecho de que tu cerebro adquiera esas estructuras mentales al leer esos libros es lo que luego te va a dar el soporte para tú poder crear tu propia historia. O sea que, además, en épocas de falta de creatividad, también un consejo que dejo por si alguien se encuentra en esa situación, que no pasa nada por parar, o sea, no pasa nada por dejar de escribir durante un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que haga falta. Si no lo estás sintiendo, no lo sientas. Déjalo, lee durante un tiempo, dedícate a otras cosas y como os decía, creo que lo comentábamos antes de empezar el podcast como tal, el coger distancia de lo que estás creando, es decir,
Sí, por si alguien, esto lo digo más que nada por si alguien se encuentra en esa situación, ¿no? Incluso, Claro, no sé si debe ser extrapolable también a otros procesos seguro, creativos seguro. Seguro artísticos o que tal, sí. pero cuando te sientes, que a veces tenemos como la presión de no, no, tengo que averiguarlo, tengo que seguir, pues a veces simplemente no pasa nada si lo dejas durante un tiempo, si te separas un poquito, te dedicas a otras cosas y vuelves al cabo de un tiempo y vuelves con una perspectiva renovada, con una visión nueva. Se te ocurren otras cosas, ves cosas que no veías antes porque estabas totalmente encerrado en tu propio culo callejón sin salida. Sí. Claro, Entonces, eso para mí sería un poquito el Bueno, consejo que le daría. sí, es la reflexión sana. Ahí me ha venido a la cabeza, no sé por qué, Viceni Onofre, una camiseta que le vi a Ernesto Sevilla que ponía Say Perhaps to Drax. Que igual en ese momento, ¿no?, de escritor en el que estás bloqueado, pues habrá Hostia. algunos que opten por ese camino, igual hay otros que igual dicen Say Perhaps to Drax, ¿no? Bueno, mira, aquí a cada uno, whatever floats is your boat. O sea que Totalmente, aquí totalmente. cada Es una buena uno. camiseta, creo que me la compraré. Hombre, Ernesto Sevilla es un grandísimo. O sea que. Vicen, ha Ya sido un ves. placer tenerte por aquí. Oye, te Igualmente, esperamos tío. aquí un tiempo que actualices la situación, ¿no? De cómo te va. Obviamente vamos a empezar a leer el libro y, Espero. bueno, quizás te enviemos feedback, no lo sé, a lo mejor se nos olvida y lo acabamos de arriba abajo, ¿no? Pero oye, un placer y te vamos siguiendo y enhorabuena también por el trayecto porque, oye, es algo que te has currado y que es un aprendizaje, ¿no? Y una historia muy bonita que contar. Ah, y esto de la historia era lo que te quería decir también. Te vamos a pedir feedback, obviamente, de cómo contamos historias en este podcast, ¿no? Porque tú sabes muchísimo de contar historias. Justo. Creo que puede ser muy interesante que nos digas qué tal. Sí, no, la verdad que súper bien. Yo contentísimo de haber estado aquí con vosotros. O sea, de hecho, ha habido un momento muy gracioso al principio del podcast que uno de vosotros ha dicho, bueno, y la audiencia. Y yo he dicho, hostia, es verdad que estoy grabando un podcast para otra gente, no estoy simplemente charlando con vosotros, ¿sabes? Al final, una reunión entre amigos y tal, pues siempre es agradable. Y estoy seguro que, aunque con los otros invitados no tengáis igual esta relación previa, el tono cercano y este ambiente en el cual, pues un poco de forma orgánica surge, ¿no? Esa conversación, creo que es ideal y creo que estáis haciendo un muy buen trabajo y muy guay la perspectiva, pues, ligada con el nombre, ¿no? Desde el barro, de intentar ir ahí a lo más básico, a lo más primitivo, a los comienzos, cuando la cosa está sucia, cuando, ¿sabes? Si hay que darle forma. Creo que lo estáis haciendo muy bien y Eso es. yo personalmente muy contento de haber participado y con ganas de que pueda repetirse el día de mañana otra vez. Super, Vicen. Pues mil gracias, caballero, por venir a vernos y Pues, te esperamos dentro de poquito, si te parece, ¿vale? venga, muchas Venga, gracias, Gracias, chicos. Vicen. un Gracias, abrazo. hombre. Chao, Adeu. Adiós. a cuidarse.